Listo, bueno, entonces el artículo que vamos a revisar el día de hoy trata de una revisión sistemática que se hizo de diferentes artículos en Brasil sobre la preeclampsia. Nos habla de una introducción que inicialmente pues, nos mencionan que la preeclampsia es una enfermedad multifactorial y multisistémica que es específica para la gestación y que se diagnostica clásicamente por la presencia de hipertensión asociada a una proteinuria manifestada en una mujer embarazada después de la semana 20 del embarazo. ¿Sí? Hay que aclarar aquí que actualmente pues la preeclampsia también se considera cuando hay algún daño a nivel de algún órgano de Ana, incluso en la ausencia de proteinuria. Ya más adelante desglosaremos un poco más este diagnóstico y pues todos los trastornos hipertensivos del embarazo. La eclampsia, por otra parte, en continuación a eso se refiere básicamente a la aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas o coma en una mujer que ya había sido previamente diagnosticada con preeclampsia y es una, pues, básicamente de las complicaciones más graves como tal de la enfermedad. Se realizaron diferentes revisiones de datos disponibles entre el 2002 y 2010, donde se mostró que la incidencia de la preeclampsia oscilaba entre el 1.2 y el 4.2% de la enfermedad, mientras que la eclampsia, con un porcentaje un poco más bajo, oscilaba entre el 0.1 y el 2.7. Hay que aclarar que la preeclampsia, cabe anotar que la preeclampsia es una de las enfermedades que está presente en el 2 y al 3% de las mujeres que se les realizó un diagnóstico de preeclampsia, que desarrollan signos de severidad, pero que no requieren ningún tipo de profilaxis para las convulsiones. O sea, en esas mujeres no se hace ningún tipo de profilaxis para evitar las mismas, ningún uso de sulfato de magnesio. Mientras que aún en las pacientes en que se realizaba profilaxis con sulfato de magnesio para la prevención de las convulsiones, esta incluso se presentaba en el 0.6, o sea, en disminución que se da en cuanto al porcentaje de cuando se utiliza como tal el medicamento. Listo, entonces la etiología básicamente nos hablan pues que es una etiología desconocida, por lo cual hace bastante difícil la realización de una prevención primaria o evitar como tal que esta enfermedad se presente. ¿Qué es lo que hacemos acá básicamente? Es hacer una prevención secundaria, es decir, evitar, ya cuando tenemos el diagnóstico, la sospecha diagnóstica que una paciente la podemos tener con una preeclampsia, es evitar la progresión de la enfermedad y los efectos adversos secundarios como tal la misma. Entonces, en lo que se está trabajando ahorita mismo es hacer una prevención secundaria como tal de la enfermedad, del manejo de la misma. Las etiologías, pues más, lo que se ha visto como más involucrado como tal en la etiología o en la fisiopatología de la enfermedad es que hay una alteración en la placentación con una deficiencia de la misma. También se han estudiado factores genéticos que se relacionan con la misma, una tolerancia inmune alterada, una respuesta inflamatoria sistémica causando un desequilibrio angiogénico, y también se ha visto la incidencia mayor en mujeres con un estado nutricional deficiente, que esta se tiende a presentar con más frecuencia. En cuanto a la fisiopatología, se habla de dos etapas, o la dividen en dos etapas, una etapa preclínica y una etapa como tal clínica. En la primera etapa, que es la etapa preclínica, se evidencian cambios en el desarrollo placentario y cambios insuficientes a nivel de la circulación uterina, lo cual vendría resultando en una hipoxia del tejido placentario y proporcionando así el desarrollo de un estrés oxidativo y una producción excesiva de factores inflamatorios y factores antiangiogénicos, lo que haría como tal el inicio como tal de la enfermedad. Ya cuando la paciente comienza a tener más que todos los síntomas es cuando entramos más que todo a la segunda etapa y se evidencia una disfunción placentaria causando factores que a nivel del endotelio y que causan un daño sistémico, sobre todo en la microvasculatura de la misma. Es cuando se presenta más que todo el compromiso ya más que todos los órganos diana. Sabemos que se presenta principalmente en pulmón, riñón, cerebro. En cuanto a los cambios como más relevantes a lo mismo son los cambios glomerulares que se presentan también por el daño del epitelio a nivel de la nefronas, se da un aglomerado endotelio pacientes, y también se ha relacionado bastante factores de riesgo, principalmente la obesidad, pacientes que presentan un índice de masa mayor a 30, también se han visto relacionadas con la incidencia mayor de la presencia de la enfermedad.
El diagnóstico, pues sabemos que tenemos varios trastornos hipertensivos en el embarazo. También se han visto relacionados. El diagnóstico, pues sabemos que tenemos varios trastornos hipertensivos en el embarazo. Inicialmente la hipertensión crónica, que es la presencia de hipertensión antes del embarazo, o que se identifica o se diagnostica antes de la hipertensión gestacional, presencia de la enfermedad. Varios trastornos hipertensivos en el embarazo, índices del embarazo, o que se identifica o se diagnostica antes de la semana 20. Hipertensión gestacional, que es aquella donde se identifica la hipertensión arterial después de la semana 20 de gestación en una embarazada normotensa que no se ha presentado o no ha presentado niveles de proteinuria elevados ni ha manifestado ningún otro síntoma relacionado como tal con la preeclampsia. Esta forma de hipertensión gestacional debería desaparecer a las 12 semanas posterior a haber tenido el parto, y si persiste debería hacerse una reclasificación de la misma a lo que es una hipertensión crónica. La preeclampsia, pues sabemos que es la manifestación de la hipertensión después de la semana 20, que está asociada con importantes cambios de proteinuria. Sabemos que el diagnóstico de proteinuria se hace de la presencia de al menos 300 miligramos de la misma en orina de 24 horas, o si no, una relación de proteína creatinuria de mayor a 0.3, los cuales deben ser en miligramos por decilitro. Cuando no tenemos la presencia de proteinuria, como les mencioné, entonces la asociamos más que todo a daños en órganos blancos que pueden ir desde el sistema hemático hasta disfunción hepática, renal o pulmonar, o ya hay la alteración como tal del sistema nervioso. Entonces tenemos en ausencia de proteinuria, trombocitopenia, una disfunción hepática que se da por la elevación de las enzimas hepáticas, insuficiencia renal con alteración aguda más que todo de los azoados, edema pulmonar que la paciente presenta, inicia con la presentación de dificultad respiratoria, y eclampsia inminente, que es cuando la paciente inicia con todos los síntomas de vasoespasmo, dolor de cabeza intenso, escotomas visuales, tinnitus, o la presentación como tal ya de convulsiones, ¿sí? También, cuando no tenemos proteinuria, debemos estudiar tanto el estado materno como el fetal. Cuando hay signos de deterioro placentario, como restricción en el crecimiento fetal o cambios en el Doppler, también debe llamar la atención sobre el diagnóstico de preeclampsia, incluso si no tenemos proteína positiva en estas pacientes. Entonces, también tenemos el diagnóstico de una hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta, que es un diagnóstico que se hace después de la semana 20 de gestación, con una aparición o un empeoramiento de la proteinuria ya detectada en la primera mitad del embarazo. Nos hablan que el aumento debe ser mayor a 3 veces el valor inicial cuando realizamos el primer control de la proteinuria ya en las pacientes con hipertensión crónica. Mujeres embarazadas con hipertensión crónica que necesitan una asociación o fármacos antihipertensivos o una dosis terapéutica adecuada de la misma, ya tenemos a una paciente con un diagnóstico de hipertensión crónica con preeclampsia. Y cuando tenemos una aparición aguda o daño en los órganos que anteriormente mencioné, el sistema renal, hepático, hematopoyético, etc. En los órganos diagnósticos con signos y con síntomas de deterioro clínico. Cuando tenemos cifras tensionales en rango de crisis, sabemos que son cifras tensionales por encima de 110, que se han confirmado en 2 tomas en un intervalo de 15 minutos, preferiblemente. Hay signos inminentes de eclampsia, que son básicamente los signos de vasoespasmo, es decir, dolor de cabeza, fotofobia, openos, escotomas. A nivel del sistema nervioso periférico, la presencia de hiperreflexia, náuseas y vómito, dolor epigástrico o dolor en el epicondrio derecho, que ya van más relacionados con el dolor que se presenta o el daño como tal hepático que se puede presentar. La presentación de convulsiones, sabemos que es uno de los signos de deterioro clínico. La presencia del síndrome de Hell, que ya sabemos que está dada por hemólisis, que ya se puede diagnosticar por medio ya sea de un extendido de sangre periférica o por los niveles elevados de LDH por encima de 600. Enzimas hepáticas elevadas por lo menos 2 veces el nivel normal. Incluso en este artículo mencionaban que con solamente la AST podíamos diagnosticar el daño hepático en este tipo de pacientes. Y plaquetas bajas, ya sabemos que plaquetas menores a 50.000, que son uno de los indicadores que nos están direccionando más hacia un deterioro clínico agudo de la paciente o hacia un diagnóstico más que todo de gel. Oliguria, que también la podemos ver alteradas en estas pacientes con una hidrólisis menor de 500 mililitros en 24 horas. Insuficiencia renal aguda, que se presenta básicamente por un aumento de la creatinina sérica por encima de 1.2 miligramos por decilitro.
la presencia de o dolor torácico o edema pulmonar, también uno de los síntomas que nos van a diagnosticar un deterioro clínico en la paciente. Acá en el artículo también nos mencionaban lo que viene siendo la preeclampsia temprana o la preeclampsia tardía. Aquella preeclampsia temprana es aquella preeclampsia que se realiza o hace su aparición como tal antes de la semana 34. Obviamente por todo el tiempo que tiene como tal de evolución y está más lejana como tal del término, hay mayor deterioro tanto del desarrollo placentario como de la circulación uteroplacentaria, por lo cual se pueden presentar, es más común encontrar en este tipo de pacientes alteraciones en el Doppler, una restricción del crecimiento intrauterino y obviamente pues una mayor mortalidad tanto materna como neonatal, como perinatal, por los diferentes cambios que se presentan, los diferentes daños que podemos encontrar en este nivel. Y la preeclampsia tardía, que es aquella que diagnosticamos por encima de la semana 34, que se asocia básicamente con síndromes metabólicos, ya dados más que todo inflamación o discapacidad crónica del endotelio. Acá es donde juega un papel importante el nivel nutricional de las pacientes y si hay alguna comorbilidad sobreagregada al momento de realizar el diagnóstico, es decir, las pacientes obesas o las pacientes que tienen un trastorno autoinmune asociado, pues acá es donde se ve la importancia o es más común que se presenten ellas después de la semana 34. El Doppler está a menudo dentro del rango normal o con cambios mínimos en cuanto a la alteración y los resultados maternos y perinatales pues son más favorables pues porque ya o el diagnóstico se realiza más cercano al término y podrían haber menos efectos al momento de definir una conducta con estas pacientes. Acá ellos nos hacían como un resumen de los diagnósticos diferenciales que debíamos hacer en las pacientes que presentaban como tal crisis tónico-clónicas, ¿sí? Sabemos que si es una paciente que la encontramos en embarazo, que está en un posparto, en un puerperio, pues el primer diagnóstico que vamos a realizar al momento de que ella presente alguna crisis convulsiva es la eclampsia, pero si tenemos pacientes que presenten un déficit neurológico continuo, que no mejoren, coma, convulsiones que son de difícil control, cambios visuales persistentes que no mejoren al momento de instaurarle como tal la terapia, convulsiones antes de la semana 20 de edad gestacional sin asociación con una enfermedad trofoblástica gestacional y ausencia de un diagnóstico previo de epilepsia, es cuando vienen o cuando está indicada la realización de pruebas de imagen cerebral para buscar o tratar de identificar la causa de esta patología, puesto que no es común que ellas no respondan como tal al tratamiento. Y sabemos que pues una paciente que inició con una preeclampsia y decidimos desembarazarla máximo hasta las 72 horas o hasta el tercer día después de que la desembarace, se esperaría encontrar un deterioro en la misma. Ya posterior a eso, por la extracción de la placenta, lo que se esperaría sería presentar una mejoría. Entonces es importante tener esto en cuenta para saber en qué momento se va a realizar o se va a buscar otro diagnóstico diferencial al momento de que la paciente presente convulsiones. Una parte me llamó bastante la atención, que ellos lo titulaban predicción de preeclampsia, pero también iba relacionado que todo es con los factores de riesgo. Bastante incidencia en la realización de una buena historia clínica y preguntar bastante los antecedentes, sobre todo porque el riesgo relativo iba aumentando a medida que se iban presentando cierto tipo de patologías, o si la paciente tenía si la paciente tiene un diagnóstico de hipertensión crónica, es más probable o tiene más riesgo de que pueda desarrollar un trastorno hipertensivo del embarazo tipo preeclampsia o tipo eclampsia al momento de iniciar o de finalizar la relación. El índice de masa corporal anteriormente, sobre todo por encima de 30, también está relacionado con la presencia de la misma. La diabetes, ya sabemos, un daño más que todo al momento de presentar la enfermedad. En la tabla de la presentación clínica y el tiempo relativo que tiene cada una. Entonces, si vemos que los pacientes con gestaciones múltiples que tienen un diagnóstico de una diabetes mellitus ya diagnosticada, tienen un riesgo relativo hasta de 3, que va hasta de 3.5, o sea, 3 veces más el riesgo de que te puedan desarrollar una preeclampsia o una eclampsia
que con las mujeres que de pronto no tienen ningún factor de riesgo asociado o ninguna comorbilidad asociada. En cuanto a la prevención de la preeclampsia, pues los estudios que ellos habían realizado, la revisión que se realizó, básicamente lo que llevaron en cuenta o los únicos medicamentos que recomendaron fue primeramente la administración de una dosis baja diaria de ácido acetilsalicílico de 100 a 150 miligramos, que se recomienda en pacientes que ya tienen un factor de riesgo identificado, principalmente con la toma de la misma en las noches. También la suplementación con calcio de 1 a 2 gramos día, divididos en 2 o 3 tomas, y pues ya sabemos que el uso del sulfato de magnesio lo utilizan básicamente para pacientes de enfermedades o pacientes que estén al momento de presentar la presentación clínica, ya tienen ya no se puede un relativo hasta de test, porque hasta de pronto no tiene ningún factor de tiempo asociado. La prevención de la preeclampsia, pues los medicamentos que recomendaron, la presencia de convulsiones, especialmente una dieta normal, a menos de que la conducta, o sea, una paciente que esté desestabilizada, que la tengas que definir rápidamente, pues la conducta es dieta normal sin restricción de sodio, pues no se ha visto, no se ha establecido una mejoría de las mismas cuando se hace supresión del mismo. En cuanto al descenso o al manejo como tal de reposo, ya sea en hospital o en casa, no se recomienda más que todo el reposo absoluto. La paciente puede tener pues su actividad diaria, y el seguimiento que ellos recomiendan más que todo en una paciente, claro está, que esté estable, que se pueda controlar por lo menos es realizar el seguimiento de laboratorio semanal para así identificar cambios que se pueden presentar a nivel paraclínico. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Pues como sabemos, el perfil de lesión endotelial, que va dado por hemograma, que incluye pues el valor de hemoglobina con el recuento de plaquetas, la deshidrogenasa, bilirrubina total o aptoglobina, y también se deben evaluar pues, los niveles de creatinina y la AST. Como les mencioné, ellos indicaban allí que solamente con la solicitud de la AST se podía realizar se podía hacer una buena idea del perfil hepático de la paciente. O sea, con esta sola podríamos realizar el diagnóstico de un daño hepático. Ya sabemos que por encima de 2 veces su valor normal es lo que nos indicaría pues la alteración en la misma. Y el manejo no medicamentoso, en cuanto a manejos medicamentosos, pues tenemos los antihipertensivos. Ellos hacían una división entre hipertensión leve, moderada o severa, dependiendo de en qué valores o en qué cifras encontremos las cifras tensionales de la paciente, de 140 a menos de 150. La sistólica y una presión arterial diastólica de 90 y menor de 100 sería considerada una hipertensión leve. La hipertensión moderada, una presión arterial sistólica entre 150 y menor de 160, o una presión arterial diastólica entre 100 y menor a 110, ya sería una hipertensión moderada. Y la hipertensión severa ya tenemos valores mayores o iguales a 160, 110 de cifras tensionales. Entonces, los medicamentos que ellos recomiendan en la tabla 2 se muestran los antihipertensivos recomendados, sobre todo para las pacientes que realizamos un diagnóstico de hipertensión moderada o leve. Podemos utilizar tanto los alfa-2 agonistas de acción central como el metildopa, la alfa-metildopa, en dosis que van de 250 a 500, con una dosis máxima hasta de 2.000 miligramos por día en tomas de cada 4 a 6 horas. Y también la clonidina en dosis de 0.1 o 0.2, dependiendo también de los requerimientos de la paciente. Hasta dosis de 0.2 a 0.6. Los bloqueadores de los canales de calcio tipo nifedipino, ya sea la opción PETAR o la opción de 10 miligramos, que más que todo ella la dejaban relegada para las crisis hipertensivas severas, por eso pacientes que tengan el diagnóstico de o presenten cifras de tensiones por encima de 160, 110, o dosis que iban desde los 20 hasta 120, para la 20 hasta 120. Dosis cada 12 horas dependiendo tanto hipertensivo. Y de la SINA, o cada 12 horas dependiendo también de la paciente. Podría usar la respuesta que tenga pues, algún hipertensivo, al que va de 25
a 50 miligramos día. También utilización de los bloqueadores de los canales de calcio tipo metoprolol o carvedilol en las dosis que podemos observar ahí básicamente en la tabla. Ya la gente recomendada para el tratamiento de todos los hipertensos tipo crisis por encima de 160, 110, pues mencionaban angiotensinas que todo tipo de hidralacina, sobre todo en ampollas, para una acción más rápida. Hay que tener en cuenta que la disminución de la tensión arterial, teniendo en cuenta el valor inicial en que la encontramos, una disminución del 20% también para evitar la hiperperfusión placentaria rápida. Hay que tener en cuenta la disminución del 20% también para evitar la hiperperfusión placentaria que se podría presentar al momento de bajar las cifras tensionales de una dosis de 5 miligramos intravenosos. Se puede utilizar hasta 45 miligramos máximo y se puede utilizar 5. El nifedipino, sobre todo en la presentación de 10 miligramos, se podrían utilizar 10 miligramos cada 20 a 30 minutos con dosis máxima de 30 miligramos, o sea, básicamente máximo 3 dosis. El nitroprusiato de sodio, que también lo utilizaban ellos en infusión continua de 0.5 a 10 microgramos por kilo minuto en infusión pues endovenosa. Allí en los cuadros debajo lo que presentan básicamente es la dilución que se deben hacer de estos medicamentos para obtener la concentración deseada de los mismos. El manejo, ya más que todo el sulfato de magnesio, también se debe indicar la utilización del mismo para la prevención y el manejo como tal de las convulsiones. El esquema pues más utilizados, los más utilizados a nivel mundial, el Pritchard y el Sussman, que utilizamos acá en Barranquilla básicamente, es el Sussman con 4 miligramos intravenosos en bolo, administrar básicamente en 20 a 30 minutos, y luego 1 gramo intravenoso por hora, sería 55 cc hora, dependiendo pues también de la dilución que se realice. Siempre mencionábamos teniendo en cuenta los signos de un manejo expectante solo a las 37 semanas de gestación, y que a partir de ese momento pues ya será la finalización como tal del embarazo. Evidentemente se tienen que realizar controles permanentes de las cifras tensionales, mirar los signos y síntomas inminentes, monitorear periódicamente los cambios en laboratorio de hemograma, función renal, hepática, LDH, bilirrubinas, transaminasas, y una reevaluación semanal o en el frente de los cambios clínicos, individualizar a la paciente, definir qué control de laboratorio se le va a realizar. Pues eso pues lo manejan ellos básicamente en Brasil, ¿no? Acá en Colombia, dependiendo pues del estado de la paciente, de si la misma no presenta como tal un buen control, o si vemos que el seguimiento no se va a poder realizar de manera adecuada por fuera del hospital, pues son pacientes que se hospitalizan y se les realiza el seguimiento en el hospital intrahospitalario para así definir y tomar una mejor conducta. Mantener tanto el seguimiento del bienestar como el crecimiento fetal, está realizando preventivamente, sobre todo si se encuentran algún cambio a través de por lo menos a nivel de la vascularización placentaria, o algún cambio como tal en el Doppler, también es una de las indicaciones para parar el manejo conservador y pues tomar cartas en el asunto o definir como tal el manejo de la paciente. Este era un cuadro que básicamente ellos presentaban, sobre todo en pacientes que presentaban una preeclampsia antes del término, menos de la semana 24. Ya sabemos que es una paciente que tiene totalmente un 80%, 80-90% de un efecto perinatal adverso. Entonces, pacientes que se debe hablar muy bien con la familia y explicarles la situación y decirles que aún así se logre estabilizar a la paciente en el momento en que se presente alguna alteración de la misma, no se logre controlar de manera adecuada las cifras tensionales y comience con cambios en los laboratorios o deterioración clínica, pues se debe terminar como tal con el embarazo. Entonces, si son pacientes que están estables clínicamente y tienen buenas condiciones como tal en los laboratorios, se continúa el monitoreo hasta llegar como tal hasta la semana 37. Mientras que si son pacientes que ya presentan un deterioro clínico, un deterioro como tal en los laboratorios, se considera la terminación del embarazo, sobre todo por parto vaginal. Hay que mencionar que la vía del parto ellos siempre recomiendan que sea parto vaginal, a menos que haya alguna indicación obstétrica que lo impida. Entonces, pacientes que van de la semana 24 a la semana 37, de igual forma, si tienen condiciones clínicas estables y de laboratorio,
y hay una preservación de la vitalidad del feto, se continúa en el monitoreo hasta llegar a la semana 37, mientras que si hay alguna alteración fetal, ya como tal se comienza a considerar la terminación como tal del embarazo. Si son pacientes que encontramos en este rango de edad gestacional, pues, y tenemos presencia o signos o síntomas de deterioro clínico o paraclínico, indicar pues la administración como tal de sulfato de magnesio, considerar la terapia con corticosteroides para terapia pulmonar o para maduración básicamente fetal desde la semana 24 a la 34, realizar pues la realización de paraclínicos nuevamente, y si hay un deterioro clínico en el laboratorio, se miran dos cosas: si hay alteración o si hay presencia de vitalidad fetal. Si hay presencia de vitalidad fetal, la recomendación es realizar parto vaginal, mientras que si hay alteración en la vitalidad fetal o si se encuentra de pronto alterado el Doppler o si nos encontramos ante un caso de reseño, pues considerar como tal el parto como tal por cesárea. La vía del parto, como les mencioné, se basa en la indicación básicamente obstétrica, no está contraindicada a menos que haya alguna indicación obstétrica que no la permita. En el síndrome GEL, cuando ya tenemos una paciente que hay que embarazarla y definirla rápidamente y de pronto no se va a poder realizar una buena inducción y conducción, dependiendo también del bishop de la paciente, hay que mencionaban que el recuento de las plaquetas, si este era menor de 50.000, evaluar básicamente hemograma y los niveles de plaquetas, indicaban la realización principalmente de anestesia general, tener allá a la mano pues transfusiones de plasma o de plaquetas a la mano, por lo general mencionaban que con 5 unidades era suficiente y que el procedimiento se realizara con la mayor preservación de la hemostasia posible para así evitar como tal la presencia de sangrados abundantes al momento de realizar el procedimiento quirúrgico. En el posparto, ellos lo que mencionaban básicamente era evitar más que todos los AINES o el uso de medicamentos para suprimir la lactancia, tipo bromocriptina o cabergolina, que se había estudiado, se había demostrado que estos presentaban mayor riesgo de presentar eventos cerebrovasculares. Entonces, evitar el uso de los mismos, continuar el sulfato de magnesio por 24 horas o desde el momento de la instauración o la última vez que la paciente tuvo la presencia de síntomas de vasoespasmo, control clínico cada 24 horas o individualizar a la paciente dependiendo del caso de cada una y mirar si este control se puede hacer pues más o cada 12 horas se debe hacer antes o se puede hacer ya cada 24 horas o cada 36 horas. Monitorización hospitalaria hasta el tercer día postparto, que es hasta donde ellos recomiendan que se dé toda se comiencen como a decrecer los cambios que se presentan en el embarazo y se dé toda la reabsorción de líquidos. Entonces dejar a la paciente hasta el tercer día y después que ya se dé toda la reabsorción de líquidos y todo el volumen intravascular se vea un poco más compensado pues por la salida del feto, se deje en observación y luego ya se defina como tal la salida. Y advertirle como tal a todas las pacientes que tuvieron preeclampsia el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales posterior a haber como tal finalizado el embarazo. De igual forma, el riesgo de volver a presentar la preeclampsia en embarazos posteriores o de presentar una forma más grave de la misma en embarazos posteriores, que se aumenta pues significativamente en estas pacientes. Entonces eso es algo que se le debe decir a la paciente al momento de darle también el egreso hospitalario. Y ese pues sería todo.